Bueno, lo prometido, vamos a tener el gusto ahora de recibir al diputado nacional Juan Carlos Zabalza. Sabemos que estamos en veda, en las vísperas de una elección, pero queríamos hablar con el diputado Zabalza en su rol de secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista en el orden nacional. Diputado, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, una mañana soleada, muy lindo día aquí en la ciudad de Casilda. No sé por dónde se encuentra usted en este momento. Yo estoy aquí en la ciudad de Rosario visitando la FIA, la exposición de la alimentación que se hace aquí en Rosario, que la verdad que está fantástica y que ha sido un éxito muy grande. Diputado, bueno, decíamos cuando anticipábamos las noticias que íbamos a tener en el transcurso del programa hoy, que íbamos a hablar con usted, pero en su carácter de secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista. Sí. Para poder charlar con respecto a estos temas que han tenido mucha difusión en los últimos tiempos. Uno de los comunicados que ha hecho público el Partido Socialista en materia de relaciones internacionales es la apreciación que el partido tiene con respecto a la situación de Venezuela. ¿Qué nos puede decir en ese sentido, diputado? Que es un tema complejo que se inserta en la complejidad del mundo actual. Es muy importante entender que Venezuela es una parte de la República de Venezuela, independientemente de quién la gobierne, es una parte importante de nuestra América del Sur, y como parte importante de nuestra América del Sur es necesario que haya y positivo este compromiso de todos los gobiernos de cuidar por sobre todas las cosas la democracia y también la vigencia de los derechos humanos. Entonces, porque son una parte insustituible de la democracia. Además, creo que también es importante el tema de la posición fijada frente a la no injerencia en los asuntos internos de ningún país, de países extranjeros, y mucho menos si son potencias. Digo, estas son las cosas. Entonces, creo que hay, por un lado, un compromiso en ese sentido, y por otro lado debe haber un compromiso del propio gobierno venezolano de respetar la plena vigencia democrática y también las expresiones de soberanía popular. Por eso creo que no tiene ningún sentido que bajo una acusación al alcalde de Venezuela, de Caracas en particular, se lo haya detenido, sacado de adentro de su propia oficina. Eso creo que no es una actitud lógica dentro de un modelo democrático. Y creo que estas son las cosas que hay que poner en la balanza y que es necesario que todos las tengamos claro, obviamente, a los efectos de consolidar la unidad de América del Sur y de nuestro continente latinoamericano, porque creo que es esencial para pararnos como tal frente al mundo. Con respecto a Latinoamérica y pararnos frente al mundo, ¿cuál es la perspectiva que se tiene del Partido Socialista respecto a la tarea que viene cumpliendo UNASUR, una institución relativamente nueva para los gobiernos latinoamericanos, sudamericanos más precisamente, pero que ha tenido una actividad importante? Recuerdo circunstancias como las amenazas de golpe a Evo Morales o la situación en Honduras en su momento, en donde UNASUR se ha plantado como una sola voz y ha tenido una repercusión importante. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes desde el Partido Socialista con relación a esta institución sudamericana? Pues es que se me ha cortado cuando me hacías la pregunta y no te entiendo bien. ¿La posición del partido frente a qué? Perdón, camarada, no te entiendo. Se me corta la transmisión y no te pesqué claramente la pregunta. Sí, concretamente es ¿cuál es la valoración que desde el Partido Socialista se hace respecto de una institución como UNASUR? No, para nosotros es sumamente positivo su existencia, porque es una forma de tener acuerdos políticos en los temas esenciales, y como creo que esto es lo que hay que diferenciar, no es de ninguna manera lo que significa el Mercosur. El Mercosur es un acuerdo político sobre bases políticas, pero también es un acuerdo de acrecentar relaciones comerciales bilaterales, que es fundamental también mantenerlo, porque lo que hay que entender, camarada, que eso me parece a mí lo esencial, es que ningún país del mundo puede pararse solo frente al mundo.
Eso en primer lugar, porque y es necesario sumar perspectivas para poder negociar con las grandes potencias. Yo digo que cualquier país de los nuestros, una cosa deberían ser acuerdos por ejemplo, del Mercosur con China, otra cosa que cada país haga acuerdos bilaterales solamente. Eso lo deja a los países en una situación de bastante indefensión, porque cuando vos acordás, esto lo mismo si estamos pensando en Estados Unidos, y eso ha sido una de las cosas fundamentales por las cuales nos hemos opuesto nosotros al AICA a través de los tiempos, porque cuando vos te negociás en pretendida igualdad de condiciones con estos gigantes, la pretendida igualdad de condiciones queda en eso, en pretendida, pero el tema te imponen condiciones y son condiciones que resultan después lesivas para el interés general de nuestro pueblo. Sí, además cuando hay que resolver cosas importantes, verdaderamente importantes, estratégicas en materia de recursos, por ejemplo, el Amazonas, por ejemplo, la mayor parte está en Brasil, pero le compete a Ecuador, le compete a Perú, le compete a Bolivia, el acuífero guaraní, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Bueno, esa es parte de las realidades en que nosotros enfrentamos, y esta es parte de las realidades que Argentina se ha enfrentado históricamente. Antes fue un acuerdo colonial inicial con Inglaterra, nos llevaban, así nos hicieron las vías férreas, los caminos, nos llevaban la materia prima y se industrializaba afuera. Y lo que está pasando ahora con los acuerdos que ha firmado el gobierno nacional con China, estamos en ese riesgo. Por eso es muy importante una suma de convergencias entre los países, primero del Mercosur, en primer lugar, y después de toda América del Sur, en el sentido de defender consecuentemente las cosas comunes, que son nuestra posibilidad de industrializar en origen y la posibilidad de que nuestros comercios configuren un ingreso de divisas que sean utilizados después al servicio de mayor igualdad hacia dentro del país. Un tema de carácter internacional que está atravesado por la realidad política nacional, como es el tema de Irán, a partir del caso Nisman. ¿Qué perspectiva tiene usted? Yo creo que el gobierno hizo un disparate con ese memorándum, no lo pueden explicar y no hay ninguna explicación racional para ese memorándum verdaderamente, porque verdaderamente negocia no por el diálogo con Irán. Yo creo que nosotros tenemos como país que tener la posibilidad de tener un diálogo con todos, pero en ese momento en Irán manejaba el país un hombre de tendencias extremas que negaba el holocausto, y creo que Argentina tenía una posición que compartía con el resto del mundo de aislamiento de esa realidad, porque era una realidad desde el punto de vista democrático negativa. Eso como primer lugar. Y después, en segundo lugar, ahora creo que se ha dado un tema importante, que es la negociación enfocando en la no proliferación de los armamentos nucleares, que las potencias importantes del mundo, Europa, Estados Unidos, más China y Rusia, han acordado con Irán una limitación a la expansión de una política nuclear que signifique desarrollo de armas nucleares, y nosotros estamos en contra de la proliferación de armas nucleares, y en ese sentido creemos que esto puede ser un avance interesante que debe consolidarse con la firma definitiva de ese aspecto, ¿no? Una última pregunta. Estamos hablando con el diputado nacional Juan Carlos Zabalza en su carácter de secretario de Relaciones Exteriores del Partido Socialista en el orden nacional. Esta pregunta es más bien de carácter conceptual. Uno escucha a la presidenta hablar de las relaciones con Venezuela y las plantea como estratégicas. La escucha hablar de las relaciones con China y también refiere que son estratégicas. Habla de Brasil y dice exactamente lo mismo. Ahora viaja a Rusia la semana próxima y también ha hecho referencia al carácter estratégico de las relaciones con Rusia. Uno se pregunta, bueno, si todo es estratégico, nada lo es. En definitiva, ¿cómo se ordenan, se organizan, bajo qué parámetros las relaciones exteriores de la República Argentina, ¿no? Camarata, yo creo que este gobierno
ha pecado en el plano internacional y sigue pecando de una absoluta improvisación. Estamos sin rumbo, porque lo verdaderamente y prioritariamente estratégico para Argentina debería ser el Mercosur. Y en los hechos concretos, Argentina no ha trabajado para consolidar el Mercosur, todo lo contrario. Ha tomado medidas desde el punto de vista unilateral que no han servido para consolidar este acuerdo con el Mercosur, y ha tomado después medidas unilaterales con China, ahora con Rusia, como queriéndole mojar la oreja a Estados Unidos. Y eso me parece que es absurdo en el marco en que se encuentra el mundo en este momento. Acá no se trata de ver quién es más macho, me explico, acá se trata de tener una coherencia en las relaciones internacionales para que todos nos respeten como nación autónoma, soberana, de nuestros actos. Y esto no lo ha logrado el gobierno nacional, que carece de credibilidad en el plano internacional. Bueno, con otros términos un poco más duros, en relación a que Argentina ha hecho muy poco para consolidar, para fortalecer el Mercosur, se refirió Pepe Mujica pocos días antes de dejar la presidencia de Uruguay, ¿no? Creo que literalmente dijo: Argentina no ha hecho un carajo para... Creo que fueron esas palabras textualmente. Sí, esa es la forma de expresión de Pepe Mujica. La verdad que, mire, cuando usted no tiene clara que las relaciones vitales son con los vecinos, con los cuales comparte historia, tradiciones, como nos pasa a nosotros con Uruguay, como nos ha pasado con Chile, y nos sigue pasando, todo lo demás suena verso, pero esto, vuelvo a insistir, yo no creo que sea un tema de bueno o malo. El tema es que no tiene ni idea de lo que significa una relación internacional desde el punto de vista de una actitud responsable frente al mundo. Hoy el mundo está muy interconectado, estamos frente a una realidad global de la que somos parte independientemente de nuestra voluntad, y hay que asumirla como tal, y eso implica seriedad, responsabilidad y un trabajo permanente, que es lo que ha carecido este gobierno nacional y particularmente la presidenta. Le hago una última pregunta, producto de que lo traje a colación a Pepe Mujica. Dijo en más de una ocasión Pepe Mujica que para que tengamos alguna posibilidad de tener una masa crítica más o menos importante, como para pararnos frente al mundo, como decía usted en algún momento de la nota, la idea de conformar empresas, así como existe Petrobras, sí, como existe YPF, bueno, empresas latinoamericanas, hablaba, recuerdo Mujica, si Venezuela, si Brasil, si Argentina, si México trabajan juntos para conformar una que pueda competir con los grandes monstruos en el negocio del petróleo a nivel internacional. ¿Qué idea tiene el Partido Socialista con respecto a propuestas de esta naturaleza? No, nosotros las compartimos, inclusive en el Mercosur es muy importante trabajar en común con los sectores privados, porque imagínese usted que, por ejemplo, Brasil está a la altura nuestra, está más adelante que nosotros en la producción de soja, Paraguay también, Uruguay, gracias al aporte de muchos productores argentinos también ha asumido como... Entonces creo que hay cadenas de valor que son necesarios que las integremos pensando en una idea mercosuriana, porque eso le da a la posibilidad de negociación frente al exterior un peso más específico mayor que negociar en forma individual. Yo creo que este es el concepto de suma, y que debe ser suma a través de cadena de valores integrada por los diversos países y obviamente por sectores privados de los diversos países, acompañado por los respectivos estados, que debe ser una política estratégica para el desarrollo futuro. Diputado Juan Carlos Zabalza, le agradecemos enormemente estos minutos que nos ha dispensado, la posibilidad de conversar con usted y conocer la perspectiva del Partido Socialista en relación a temas internacionales que son más que importantes. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes, camaradas, muy atentos. Hasta cualquier momento, muchas gracias.